Lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor de Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y Sará. Fares engendró a Aram, Aram a Aminabad a Natón, Natón a Salmón, Salmón engendró de Racab a Boaz engendró de Ruth a Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía a Asaf a Jotafat a Joram a Otías a Joatam a Acaz a Ezequías a Manasés a Amón a Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel a Abiud a Eliaquín a Azor a Sadoc a Aquim a Eliud a Eleazar a Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella concebida por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo,
y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a tu pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, esa primera lectura que acabamos de escuchar de Ea, tantas veces me viene a la memoria, preciosa, precisamente haciendo la comparación con este templo. Posiblemente es el más pequeño de la diócesis, posiblemente es el más pobre de toda la diócesis, seguramente el más expoliado de la diócesis, robado, saqueado. De tal forma que ni siquiera ahora, con todo lo que ha hecho los diferentes obispos, el Monseñor Rojo, se le regresa el resto de la planta física. Total, esto era un apéndice de la planta física de cuando fue el hospital, después fue el asilo, y esto era la capilla. No se le regresa, no hay ninguna imagen antigua, porque el Nazareno viene del Calvario, aunque hay historia que dice que hay escritura de quien la mandó a hacer, esa mentira que se hace. Y tú, Belén de Pratá, no eres ni mucho menos la más pequeña de las aldeas de Israel. Habría que decir, tú, San Juan de Dios, no eres ni mucho menos la más pequeña. Y si la grandeza de Belén era porque ahí va a nacer el Salvador, la grandeza de esta pequeña joya, que joya, de nuestra época española, algunos dicen colonial, en mi criterio jamás fuimos colonia, éramos parte de España. Digo, una pequeña joya de nuestro periodo español. La grandeza es que aquí está el Señor permanentemente y de aquí se ofrece al Señor. No siendo parroquia, está limitada básicamente a la misa y a la confesión, no el resto de los sacramentos, pero es el Señor, es el Señor. La referencia habría que hacerla hoy a esta chavalita de Nazaret, de cuyo cumpleaños celebramos hoy, el nacimiento de María Santísima. Una niña, al momento de la anunciación, no tendría más de 14 años, si acaso recién cumplido. Pero ella, por su obediencia, por cederse, como dice la Escritura, por su obediencia, nace de ella el autor de la vida, Jesucristo nuestro Salvador. Y como le llama la Escritura, la nueva Eva, que no es invento de la Iglesia Católica, la nueva Eva. ¿Cuál es la importancia de María?
sin aquel himno precioso que recoge Pablo de la primitiva comunidad, porque en él quiso Dios recapitular, volver a crear todas las cosas, recapitular, para que todo tenga a Jesucristo como cabeza, como referente obligatorio. Pues la vida de María tiene como referente obligatorio también a Jesucristo. María es una mujer que en un momento, reitero, siendo casi niña, acepta un algo que no logra comprender, pero lo medita en su corazón. Y en este diálogo bellísimo con el arcángel San Gabriel, primero le extraña el saludo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Espérate que sí. Después, el anuncio, vas a ser la mamá de alguien que será grande y va a ser llamado el Hijo del Altísimo. Espérate, soy señorita, soy virgen todavía. No obstante de no comprender, se fía y da este sí. Y en vista a este sí, que se va a prolongar durante toda su existencia, Dios, en su infinita sabiduría, le aplicó de antemano los méritos que su Hijo de Dios, Hijo de María, iba a conseguir con la pasión, muerte y resurrección, de tal forma que el primer instante de su ser natural, en el momento de su concepción, queda limpia de toda culpa, incluso del pecado original. ¿Cómo es posible esto? Para Dios no es nada imposible. 9 meses después, y estas celebraciones, valga decirlo, son fechas puestas por la Iglesia. No es que sacamos con la partida de nacimiento de María y a partir de ahí son fechas puestas por la Iglesia para celebrar esta realidad, este misterio también. Digo, desde el primer momento de su ser natural, es libre, exenta, y como cantaba muy bien en nuestro canto de la Purísima, purísima tenía que ser aquella de la cual tendría que nacer Jesucristo, el don de justicia. Y en esta parte, incluso física, se me antoja, no es dogma, no es verdad de fe, se me antoja, al fin y al cabo, que si repetimos que la sangre que nos salva es la sangre de Jesucristo, ¿quién le provee a Jesucristo esa sangre? En nosotros es el fruto de la herencia de nuestro papá y nuestra mamá. En Jesucristo la sangre se la provee total, única y exclusivamente María Santísima. Luego esa sangre tendría que ser más que pura. Y si decimos que la carne, el cuerpo de Cristo, nos salva, lo que comunicamos, al fin y al cabo, ¿quién aporta la parte material, la parte física, el cuerpo de Cristo a Jesucristo? En nosotros, herencia de nuestro papá y nuestra mamá, en Jesucristo exclusivamente su mamá. A no ser que digamos que Dios Padre es hombre, y entonces ya entraríamos no solo en una herejía, sino en un error, en una falsedad. Exclusivamente, por lo tanto, tenía que ser purísimo. Más aún, si Jesús se va a estar engendrado, no creado, dice el credo, se va a gestar en María. María tendría que ser total, completa, absolutamente pura. Y podríamos seguir con otro detalle. ¿Quién le proveyó de leche para alimentarlo cuando era niño?
María. Y resulta que estuviera en el Señor cualquier cosa que estuviera contaminada, incluso con el pecado, o de origen, pecado original. La grandeza de María está en referencia a Jesucristo. Hoy la celebramos en su nacimiento, y el nacimiento nos llena de alegría porque ya es la primicia del cumplimiento definitivo de todas las promesas que Dios había hecho a la humanidad a lo largo de los siglos. Si María no hubiese nacido, no se hubiera podido encarnar Jesucristo. Por lo tanto, 15 años después, ocurre el nacimiento de Jesucristo. Dice de Juan el Bautista llena de alegría, no solo a Isabel y a su papá, Zacarías. ¿Cómo habrá llenado de alegría a Santana Zapaquín el nacimiento de María? ¿Cómo no habrá sentido que esa niña es especial? ¿Que del nacimiento de Juan el Bautista tenemos testimonio en la Escritura? Sí, en la Escritura. Del nacimiento de María no tenemos testimonio en la Escritura. Pero por amor de Dios, sí que nació. Sí que nació. Y tantas cosas que mantiene nuestra tradición, la entrega del testimonio en forma oral, lo que no se pone por escrito. Entre ellos, estos detalles, no solo el nombre de los papás, que no aparecen en la Sagrada Escritura, y valga, y que nació. La Escritura ya toma a María unos años después en la Anunciación. Este sí de María. Yo no estoy pensando en este momento con el compromiso de los votos religiosos que se renuevan todos los días. Estoy pensando en este momento en la responsabilidad que los sacerdotes asumimos por la consagración, la ordenación sacerdotal, que tenemos que renovarlo todos los días. ¿Y cómo no? Este juramento, esta consagración que hacen un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio, que tienen que renovarlo todos los días. Que no sabemos qué va a pasar mañana, cuál es la circunstancia, pero nos une en primer lugar la fidelidad a la palabra dada en el matrimonio. En María será, en la Anunciación, los religiosos, el día de su profesión, los sacerdotes el día de nuestra ordenación, sobre todo cuando vienen estos altibajos que tenemos todos, y cuando nos sentimos con ganas de tirar la toalla. Y lo tenemos todos. Solo se puede mantener uno recordando el amor primero. El amor primero. Los religiosos, lo que los llevó a hacer la profesión, en el sacerdote, en los esposos, recordando el amor primero, viviendo más allá de la situación coyuntural. Los esposos tienen la dicha, si el Señor le regaló hijos, de ver a los hijos, que nadie puede decir que es más hijo de él que del otro, es de los dos. Y en María Santísima no nos consta ni siquiera que hubiese tenido tentaciones, pero las ha de haber tenido. La Escritura es muy parca al hablar de María, parece 7 o 8 veces nada. Mantener la fidelidad, el sí. Y en esta parquedad hay expresiones bellísimas
María conservaba todas estas cosas en su corazón, preguntándose qué querrá significar. ¿Qué querrá significar? Y no da el modelo de la meditación. Permanente en la iglesia. ¿Y qué es meditar? Preguntarme qué querrá significar esta parte de las palabras de Dios de la Sagrada Escritura. ¿Qué querrá significar? Esta es la meditación. Preguntarme y ampliarme. Sé que no voy a llegar a una respuesta total, pero la vuelvo a unir, la vuelvo a pensar. Y conservar todas estas cosas en su corazón, la memoria de las cosas. Y uno tiene que imaginarse los diálogos de María con San Lucas. San Lucas habla del Evangelio de la infancia. ¿Y en quién se nutrió Lucas de los detalles de la infancia, de la anunciación, sino de la propia boca de María? Los apóstoles van a ser testigos de lo que sucede desde el inicio de lo que llamamos vida pública de Jesucristo hasta su regreso al cielo. Pero en otro momento en que Jesús encantó, no había nacido todavía. ¿Quién nos lo dice? ¿Quién nos lo dice? Este detalle de esta duda, de este problema serísimo que tenía José, ¿quién se lo contó a Lucas? Sino los labios mismos de María Santísima. Y se hace así, déjenme decirlo, evangelizadora, transmisora de la verdad, fuente de la verdad, incluso de la Sagrada Escritura. No se les ocurra pensar que bajó el Espíritu Santo exprés y le comenzó a soplar a Lucas lo que pasó en la Anunciación, o lo que pasó con las dudas de José, o cuando tuvieron que huir a Egipto. ¿De quién lo sacó? A los que no quieren a María, la Madre del Señor, y se aferran a la Sagrada Escritura y no se dan cuenta que la transmisora, la fuente de algunas partes de la Sagrada Escritura, es la propia María. De esas contradicciones que hay, de esas inconsistencias, de los que se creen especialistas en Sagrada Escritura y nos acusan a la Iglesia católica que nosotros no estudiamos. Rogamos al Señor para que se les abra la mente, el corazón, como se le abrió a los apóstoles, que no entendían qué era lo que el Señor les había dicho. En el Evangelio de hoy nos encontramos una genealogía de Jesucristo, pero esta genealogía, si se fija, es legal. Es legal. Llega hasta José y nos dice muy bien, casado de María, de la cual nació Jesús. Es legal. Al asumir José como propio a Jesús, le permite, no es propiamente adopción, un término que en español puede resultar feo, es padre putativo. Padre putativo. El Pepe de José después se va a hacer abreviativo. El Pepe, cuando va a un joven, es el Pepe. Detallito ahí. Y en esa genealogía, que tampoco se saca de la ciencia genealógica, lo que nos quiere transmitir el evangelista, hay una serie de personajes antes del exilio, otra serie de personajes durante el exilio y otra serie de personajes después del exilio, y se para en 13 etapas, que viene a ser una especie de resumen de cuando hablamos de los 3 días, el Día del Padre, desde siempre hasta la plenitud que existe en el texto.
en la plenitud el día del Hijo, que comienza en la anunciación, digámoslo así, y termina en la ascensión. Segundo día. Y el tercer día, el día del Espíritu Santo, el día de la Iglesia, los últimos tiempos, los últimos días, que comienza con la ascensión, digámoslo así, y termina cuando termina. Hasta que todo totalmente transformado se ha puesto por Jesucristo a lo que es el Padre. Y cuando vean Satanás y cosas por ahí, el fin del mundo no está cerca. A no ser que cuatro de Dios, que 1000 años o como un minuto. Digo, y en esa genealogía asume personas buenas y personas malas. Incluso asume a una prostituta, Rahab. Hay personajes que son fruto de adulterio. ¿Sabe qué dice? Salomón, por ejemplo, para decirlo. Y otro por eso nos dice, de fulana de tal. La historia, lo bueno y lo malo, hay que conocerlo para asumirlo. Lo que no se asume, no se redime. Lo que no se asume, no se redime. Y mal haría con mi vida entrando en negación de las partes negativas, malas, pecaminosas. Tengo que asumirlo, sabiendo, voy a decirlo como se dice por ahí, sabiendo que hay poder en Dios para transformar incluso lo perverso en fuente de salvación. Padre, ¿qué está diciendo? Si es lo que hace Jesucristo. El género humano fue vencido en un árbol, ¿cierto? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Pues el otro árbol, el de la cruz, Jesucristo vence al que nos hizo caer. Y no se extrañe, imaginación plástica de los artistas, pero es válido. El árbol del paraíso con su hoja, con su fruto, el árbol de la cruz pelado, que incluso hace florecer y adorar el árbol de la Navidad, que nos indica no solo el nacimiento de Jesucristo, inicio de la salvación, sino el cumplimiento total de las promesas de Dios a la humanidad. Padre, pero el árbol de Navidad no nació en el ambiente cristiano. ¿Y qué? ¿Acaso Jesucristo no asume todo en la teología de Dios? No asume todo. No nos dijo San Pablo que probemos todo y que nos quedemos con lo bueno. Cada uno lo agarra al pie de la letra y comienza a probar veneno. Ya sabe que son venenos. ¿Y qué? ¿Y cuál es el miedo? Padre, y entonces, nacimiento de la Virgen, nacimiento de nuestra mamá del cielo, inicio cercano de nuestra salvación. Y claro, en María no celebramos la muerte, celebramos tu llevada en cuerpo y alma al cielo. Por lo tanto, es una maternidad que comienza y se prolonga sin fin. Déjenme la barba sobre el parejo, para siempre, más allá del fin del mundo, para siempre. Nos alegramos todos, ojalá, como cuando éramos pequeños y no tan pequeños, que los hermanos no nos peleábamos para no poner triste a la mamá. Ojalá que esta referencia incluso nos haga sentirnos más solidarios, hermanos, una sola familia. Que el Señor nos ayude a todos, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo.